Les saludamos en el nombre de Jesús, agradeciendo a nuestro Dios por estar otra vez con ustedes para compartir la palabra de Dios. Gracias por esos likes que ustedes nos dan, nuestros amigos en el Ecuador, en Brasil, en Argentina y en otras partes de Sudamérica. Gracias que nos ayudan para poder seguir adelante animándonos con el mensaje de la palabra del Señor. En esta hora, antes de empezar lo que conocemos por Semana Santa, quisiera tener este tema. Hemos denominado Avisorando la Semana Santa. Y quiero empezar con un versículo de la palabra de Dios, o dos versículos, en Primera de Timoteo, capítulo 2, de los versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra de nuestro Dios nos está mostrando tácitamente que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. En estas Semana Santa que vamos a estar escuchando muchos temas, van a surgir algunos paliativos religiosos que quieren juntarse para ser parte de la salvación de la humanidad. Pero no es así. Tenemos que entender que el propósito de la Semana Santa es mostrar a la humanidad el plan de Dios, el plan redentor de Dios, a través de Jesucristo. Por ello, queremos dejar en claro que la Semana Santa no es una fiesta más. Acá, por ejemplo, en Perú, hay muchas fiestas. En el mes de febrero se ha estado recordando algunas de las fiestas tradicionales, juegos tradicionales, que se van recordando año tras año. Y luego después de la fiesta dice, ¿y ahora qué fiesta viene? Hoy viene la fiesta de la Semana Santa. Yo quisiera decirle a nuestros hermanos, amigos, que sintonizan por el YouTube este mensaje, que tengamos muy en cuenta de que la Semana Santa no es una fiesta más que celebrar. Entonces, el significado de la Semana Santa para nuestro tiempo no es otra fiesta en el calendario, o es un acto que hay que recordar, que hay que celebrar, hay que llorar, hay que estar sentidos, congojados, sufrientes. No, es sencillamente traer a nuestra mente lo que Dios hizo a través de Jesús como el Salvador, como el Redentor, y que María, su madre, una virgen desposada con José, es el instrumento para ser la madre de Jesús. Y precisamente el nombre Jesús significa Salvador. Entonces, la Semana Santa no es lo que muchos creen que es, una fiesta. Y que luego que pasa, y luego dicen, ¿y de aquí qué fiesta viene? Queremos en esta hora hablar un poco de eso, como una reflexión, y ver la Semana Santa no como un acto repetitivo, sino como algo que trae de parte de Dios un plan
y ese plan redentor. Algunos ya han empezado a vislumbrar la Semana Santa milimétricamente y diciendo qué paso, segundo paso, qué caída, qué otra caída, la esquina, la otra esquina. No, veámoslo, la Semana Santa como lo que Dios quiso hablar a la humanidad, y viene precisamente en la celebración del Cordero, de la sangre del Cordero, que fue manchado el umbral del pueblo judío para que no perecieran. Ahí recordando el Cordero, del cual Juan en el capítulo 1 versículo 29 dice enfáticamente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otros paliativos ni agregados. Juan fue enfático. Y para nosotros, los cristianos, los que leemos la palabra de Dios, lo creemos. Y por ello, Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cuántas Semanas Santas han pasado desde que usted tiene conocimiento, desde que usted sabe acerca de la vida religiosa? ¿Cuánto ha transcurrido? ¿Cómo se ha movido el trajinar cristiano en el lugar, en su país, en su comunidad? ¿Qué cambios han habido? Ello nos invita a reflexionar que hace más de 2000 años que Jesús vino a este mundo. Acá en Perú, por ejemplo, se cristianizó por el año 1540 aproximadamente, y desde ahí entonces el Perú es una república cristiana. Ante todos los acontecimientos que ocurren, realmente hay mucho aquí que reflexionar. ¿El Perú será realmente un pueblo cristiano? Los acontecimientos nos están diciendo, parece que no lo es. ¿La humanidad ha cambiado después que vino Jesús? Algunos, como dijimos al comienzo, hasta parece que se ha hecho costumbre. Ya viene otra Semana Santa y los preparativos materiales, físicos, escapando de lo central, que es una reflexión espiritual. Necesitamos meditar qué significó el ministerio de Jesús en la tierra y qué significó esa semana crucial en el ministerio, cuando Jesús aparece a los 30 años y 3 años de su ministerio sucumbió la historia hasta que Él fue llevado por su Padre a los cielos. En primer lugar, tenemos que entender que Jesús es el cumplimiento de la profecía de Dios en su palabra. No es una casualidad que viene Jesús. María era una mujer virgen, bendita entre todas las mujeres. No era una mujer cualquiera. Dios escogió y vio en ella la mujer que había de ser la madre de su Hijo Jesús. En San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, hay un resumen que nos da la plataforma para decir quién es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
¿Se dan cuenta que no hay paliativos? ¿Se dan cuenta que no hay agregados? Que no tenemos que ir a otra parte de la familia de Jesús para decir que ellos intercedan por nosotros para salvarnos. Isaías capítulo 7 vislumbra el profeta Isaías lo que iba a ser Jesús en la tierra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías capítulo 7. Y se cumple cuando registra Lucas en el capítulo 1 de los versos 27 al 33. No lo voy a leer todo. Lucas capítulo 1 de los versos 27 al 33, donde dice: una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y el ángel sigue diciendo ahí: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 7. El sitial, el lugar de María, no lo podemos cambiar. Dios designó a esta mujer. No podemos agregar ni quitar lo que Dios ya hizo, y que ella iba a ser el instrumento en el cual Jesús habría de nacer. Pero Jesús era y es el Salvador del mundo. No lo dicen las religiones, lo dice la palabra de Dios. María fue bendecida por ser la madre del Salvador. María fue bendecida por ser la madre del Salvador. Cuidó a Jesús, lo que dice la Biblia, hasta los 12 años. Luego la Biblia no nos dice qué pasó con Jesús después de los 12 años. Pero sí, aparece Jesús a los 30 años, cuando es bautizado por Juan. Allí lo podemos encontrar, San Mateo capítulo 3, de los versos 13 al 17. Cuando Jesús es bautizado, dice que se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oídle. Y luego el Espíritu Santo, en forma de paloma, se posa sobre Jesús, viendo la triunidad, la voz del Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Y aquí se inicia el ministerio de Jesús, de lo cual Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Y esta declaración deja sin fundamento a todas las religiones. Aquellos que creen en otros paliativos para darnos la salvación, o para cambiarnos de un lugar a otro hasta aún cuando ya hemos muerto. No hay. Solo Jesucristo. Él tiene autoridad para perdonar
pecados. Mateo 1:21. Nadie más puede perdonar pecados. Ni su madre, ni sus hermanos, ni sus discípulos. La gente pudo ver en Jesús, porque anduvieron con Él, comieron con Él, durmieron con Él. Estuvieron juntos en su ministerio. Lo dice Lucas capítulo 10 del 22 al 24. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce, dice, quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos no lo verán. Jesús se mostró a sus discípulos. Hay algunos que creen que Jesús no es Dios y que Jesús fue solamente un hombre, pero Él declaró ante sus discípulos a qué había venido. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no negó para qué había venido. Por el contrario, lo expuso a sus discípulos. Colosenses capítulo 1, de los versos 15 al 20, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses del capítulo 1, de los versos 15 al 20. Y sigue hablándonos de quién es Jesús y para qué vino a este mundo. En segundo lugar, su ministerio fue transparente. Él había venido del Padre. Él llamó a los discípulos en Mateo capítulo 10 a hombres de buen testimonio. Él hizo milagros, muchos milagros, y siendo el primer milagro en las bodas de Caná, San Juan capítulo 2. El versículo 5 de Juan capítulo 2 tácitamente dice que cuando le fueron a preguntar a María qué tenían que hacer para este milagro, y María le responde en el versículo 5, San Juan capítulo 2, haced lo que os dijere. Entonces María le da el lugar que le corresponde a Jesús en su misión de Salvador, de Redentor del mundo. No le tocaba a ella esa parte, sino a su Hijo Jesús. Y fue ahí donde celebró el milagro de convertir el agua en vino. Muchos otros milagros dieron evidencia del poder de Dios en Jesucristo, cuando calmó la tempestad, cuando sanó a los enfermos, cuando echó fuera demonios, cuando resucitó a muertos. Y diríamos nosotros, ¿cuál es la base bíblica de aquellos que absuelven pecados, de aquellos religiosos que quieren trasladar a un muerto de un lugar a otro lugar? ¿Dónde está la base bíblica? Solo Jesús puede perdonar pecados. Y Él no dejó alguna imagen para que a través de esa imagen Él pueda hacer milagros. Él lo hizo estando en la tierra, y cuando ascendió a los cielos, según Mateo capítulo 28, dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si le queremos pedir un milagro a Jesús, Él lo va a hacer. Depende cómo está nuestra condición para pedirle
a Él. De esto podemos notar también la oración de Jesús en el Padre Nuestro, no como un acto repetitivo, sino para enseñar a los discípulos cómo orar, esa dependencia del Padre, eso hacer la voluntad del Padre y de hacer lo que Él está mandando a que hagan. Mateo capítulo 6. La otra oración que Jesús enseña está en San Juan capítulo 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el mal siempre va a estar con nosotros, pero Jesús está allí para guardarnos del mal. En este tiempo del coronavirus, algunos están diciendo: queremos que se vaya esta plaga, ya no la queremos, que se vaya. ¿Cuántas plagas tenemos que sufrir en la humanidad? Pero Jesús no nos deja. Jesús está con nosotros. Y nosotros tenemos que estar con Jesús. Hay algunos que dicen: a mí Dios no me escucha. Yo hago mis rezos, mis oraciones, pero Dios no me escucha. Sí te escucha. Solo que nuestra condición tiene que ser una condición humilde, de perdón. Como cuando Jesús lo dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Número 3, en su diálogo con las autoridades civiles, políticas, religiosas. Aunque a veces fue un diálogo adverso, pero Jesús tenía que mostrarse quién era Él. Y Él dijo ante todas las autoridades y habló con claridad. Por ejemplo, a las autoridades religiosas les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Muchas veces la gente a veces no está siendo escuchado por Dios, porque está equivocando la Escritura. Está queriendo dar órdenes a Dios a través de una oración, cuando debemos depender de Dios como la respuesta a nuestra oración. Y eso es lo que Jesús le dijo en San Marcos capítulo 12, versículo 24. Él dijo que había sido enviado por el Padre. Y algunos, para tentarle, le dijeron: ¿y nosotros tenemos que pagar tributo al César? Y él respondió: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. San Lucas 20, 25. La autoridad de Jesús. Hay algunos que quieren seguir dándole al César lo que es del César, pero no le dan a Dios lo que es de Dios. Tu vida, Dios te lo ha dado. Por lo tanto, tu vida es de Dios. Tus acciones tú las puedes hacer de manera libre. Puedes hacer lo que desees, pero Dios te va a pedir cuentas de lo que tú estás haciendo. Por eso dice Jesús: den al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. Parece que la humanidad todavía no ha entendido. En cuarto lugar, su sufrimiento. Y algunos aquí hasta se ponen en una cruz. Por acá, por ejemplo, en el Perú, algunos personajes salen solo en Semana Santa y se buscan una cruz y se cuelgan de la cruz y ahí andan paseando. Otros sacan su cruz y lo comienzan a pasear acá en Perú. Pero no, el sufrimiento de Jesús ya pasó. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Y esto San Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2, de los versos 5 al 11, cuando de manera sucinta nos dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Y la palabra obediencia es lo que mucho nos hace falta. Seguir a Jesucristo significa tomarlo a Él como un paradigma, obedecer lo que Él dice en su palabra, lo que nos manda hacer. Pero hay muchos cristianos nominales que se llaman cristianos, pero no obedecen a Jesús. Y termina diciendo Filipenses en el capítulo 2 de los versículos 10, 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Dónde están las demás religiones? ¿Dónde están los paliativos de la religión para decir que nos puede salvar aquel, nos puede salvar lo otro? Y en la Semana Santa ustedes van a escuchar que a veces Jesús se cayó. Entonces vamos a la primera caída de Jesús. Más allá de la otra, la segunda caída de Jesús. Otro dice, allá está el santo sepulcro, ahí lo sepultaron a mi Jesús. No. Cuando Jesús vino a este mundo, vino con un propósito: redimir al hombre de su pecado y llevarlo al trono de la gracia de Dios. Por eso la oración de Juan 17 es importante que usted lo lea. Número 5, su mensaje. Su mensaje fue divino y claro. No vino trayendo una religión, porque había muchas religiones en el tiempo de Jesús. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los saduceos, los herodianos. Todos habían una clase de políticos y todos estaban. Y Jesús viene y no trae otra religión, sino trae la voluntad del Padre, a lo que Él le había enviado. Por eso decimos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Las religiones se quedan sin base para decirnos que hay otros paliativos religiosos que pueden salvarnos. Eso lo leímos en 1 Timoteo capítulo 2 de los versos 5 y 6. Su misión, la misión de Jesús: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Esta fue la misión según San Marcos capítulo 10 versículo 45. No había otra misión. Él vino a dar su vida en rescate de la gente. Y este objetivo contundente, claro, se terminó con la última palabra de Jesús en la cruz: consumado es. Ya va a escuchar usted las 7 palabras. Las 7 palabras de Jesús no son para discurso, sino para tomarlos en cuenta. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Consumado es significa nada más hay que hacer. El hombre puede ser salvo. No hay nada más. No hay ninguna otra religión que pueda salvarnos del pecado que hemos cometido. Solo Jesucristo nos puede salvar. Hebreos capítulo 1, de los versos 1 al 3, dice: por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, de los versos 1 al 3. No se confunda. No hay otras religiones. No hay otras personas. No hay algo que te pueda salvar. Solo Jesucristo.
Y queremos ir terminando diciéndote que en esta Semana Santa lo que podemos hacer es reconocer que Jesucristo es el enviado de Dios, el Padre, para salvarnos. Que Jesús significa el Salvador del mundo y lo aceptamos. Y que se cumple en Él lo que Dios habló por los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 5, del 19 y 20, acota lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Usted, mi amigo, mi hermano, usted que me escucha, tiene que reconciliarse con Dios. Ahora que es posible, porque cuando estamos muertos ya no lo podremos hacer. Esperamos que la humanidad pueda aceptar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato dijo: no encuentro nada grave, digno de muerte de este hombre. ¿Qué quiere que haga? Y la gente comenzó a pensar: ¿qué hacemos? Bueno, en esta fiesta hay oportunidad para liberar a un preso. Hay que pedirle que suelte a Barrabás. Ya entonces dijo la gente: bueno, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y Pilato dice ahora: ¿y qué quieren que haga con este? La gente por ahí comenzó a gritar: crucifícale. Y ahí todos comenzaron a repetir lo mismo. Lucas 23, del 15 al 18. Pedro le negó 3 veces a Jesús. Estuvo 3 años con él en su ministerio. Y al final le negó 3 veces. Aunque después lloró amargamente. Jesús le dijo: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Lucas 22, 61. Judas le vendió a su maestro 30 piezas de plata. Lo traicionó a su maestro. Y yo te pregunto: ¿qué harás con Jesús? Por lo menos en esta Semana Santa que tienes que reflexionar. ¿Qué harás? ¿Le aceptarás como tu Salvador personal? Es mi reflexión, que aceptes a Jesús. Ese Jesús que resucitó, que no está en la cruz, que no está en la tumba, que no está en el pesebre, que está a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir por segunda vez. Mateo capítulo 28. Yo estaré con vosotros. Él volverá para llevar a su iglesia. Y quizás ahí usted y yo estemos para ir al encuentro de nuestro Señor. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. Que Dios te bendiga esta Semana Santa, que no sea una semana más, que no sea solamente una fiesta, sino que sea el motivo de regocijo de que tú eres salvo por la sangre vertida en la cruz del Calvario y estés formando la iglesia de Cristo, y que Él vendrá a llevarnos para ir ante el Padre Celestial. Dios te bendiga.